¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Jueves 11 de junio. Muchísimas gracias por formar parte de la audiencia de este programa que hacemos con tanto cariño. Es un equipo de personas muy pequeñito, pero muy trabajador, que todos los días hace el máximo esfuerzo por llevarle hasta su casa o hasta donde usted se encuentre información útil y entretenida para que mejore su calidad de vida. Esa es la idea. De verdad que le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros y le deseamos un magnífico día. Recuerde que hay que ponerlo todo en las manos del de arriba para que nos ayude a resolver las cosas de la vida cotidiana y hay que vivir el momento además, ¿verdad? Hoy, lo único que tenemos certeza. A veces, como les dije ayer cuando terminábamos el programa, a veces nos desgastamos demasiado pensando en lo que voy a hacer a futuro y el futuro todavía no lo tenemos, así que hay que vivirlo. Yo no digo que no vivamos pensando en lo que va a pasar después. Siempre hay que tomar previsiones y procurar cosas buenas, pero a veces esa obsesión por vivir pensando en lo que voy a hacer mañana no me deja vivir el hoy y entonces a eso es a lo que me refiero. Ojalá que saque un ratito para estar con su familia y que nos acompañen estas 2 horas. Vamos a comenzar hablando acerca de la tiroides, esta glándulita en forma de mariposa que tenemos en el cuello, que es importantísima para el funcionamiento de varios órganos de nuestro cuerpo, para lo que llamamos el metabolismo del cuerpo de los humanos. Las alteraciones en la tiroides impactan a nivel anímico, a nivel de la energía, a nivel incluso de la conducta. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué es que esto es así? ¿Cómo es que impacta? ¿Y qué pasa con mi cuerpo cuando hay un mal funcionamiento de la glándula tiroides? Y para explicárnoslo nos acompaña el endocrinólogo Javier Calvo, a quien recibimos con muchísimo gusto porque hace días no lo veíamos aquí en la casa. ¿Cómo está, doctor? Sí, todo bien, muchas gracias, Randall, sí, por recibirme nuevamente, un gusto para mí estar por acá. No, como siempre, el placer es nuestro. Recordarles para las preguntas al doctor, recuerden el Facebook, que simplemente lo buscan ahí, el Facebook de Buen Día, y hacen la pregunta por escrito. Y si no, está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp, para que usted se grabe con su celular y le manda la pregunta directa al doctor. Recuerde hacerlo bajándole el volumen al televisor para que no interfiera y también con el teléfono en posición horizontal. Doctor, algunas enfermedades, ya hemos hablado de la tiroides varias veces y sabemos que algunas enfermedades pueden afectar el funcionamiento de esta glándula o algunas condiciones. Yo sé que hay 2 más importantes, que son el hiper y el hipotiroidismo. ¿Le parece si empezamos hablando acerca de esto en términos generales para luego irnos a ver cómo afecta la conducta, el estado de ánimo? Perfecto, sí. A manera de introducción, Randall, podríamos decir que nosotros conocemos a la glándula tiroidea como un órgano que está en nuestro cuello y manda hormonas a la sangre. Eso es lo que hace un órgano endocrino. Eso es lo que vemos los endocrinólogos, las glándulas que producen hormonas. En el caso de la tiroides, tal vez hoy estamos aquí hablando de temas como la conducta, la memoria, el comportamiento, porque esa hormona viaja al cerebro, por ejemplo, y ahí va a ir a ejercer algunas acciones. Viaja a nuestro corazón, entonces, ¿qué tanto nosotros resistimos bien al ejercicio, al esfuerzo del día a día? Viaja a nuestro intestino, entonces muchas veces nosotros decimos, es que cuando yo estoy estresado me abombo, me estriño, me da colitis. Bueno, hay que ver entonces si hay otras cosas que pueden estar ahí relacionadas. Va también o ayuda en nuestra función muscular, en nuestra función del hueso. Entonces, como usted menciona, tenemos los extremos. Cuando hay hipotiroidismo, que es poquita hormona, entonces imagínense eso, ¿verdad? Como un carro que se queda sin gasolina y entonces ya uno no tiene la energía con la cual responder a las demandas del día a día. Y también el exceso nos hace daño, porque alguien diría, qué bueno, voy a tener un montón de hormona tiroidea, ahora voy a ser buenísimo haciendo deporte, voy a ser hiperactivo, el jefe va a estar muy feliz conmigo porque voy a ser el que más cumple, no duermo, todo está bien, pero el exceso de hormona también nos golpea. Porque, por ejemplo, ahí es como andar el carro a 100 por hora en todo momento. Uno va saliendo aquí en la calle, no va a 100 por hora, ¿verdad? Va despacito. Y eso pasa con el hipertiroidismo. La gente anda acelerada siempre, ansiosa, no duerme bien. Entonces, alguien que no duerme bien no recupera la energía, anda débil a nivel muscular. Entonces, vemos y podemos entender ahí que tanto la falta de hormona como el exceso de hormona nos juegan en contra en muchas partes de nuestro cuerpo. Ahora, doctor, ¿qué es lo que pasa con el funcionamiento de la glándula que hace que ande muy acelerada o ande muy bajita de pilas? Sí, la mayoría de veces va a ser un problema de enfermedades que se llaman autoinmunes, que esos son enfermedades donde las defensas tal vez se equivocan. Ahora que está tan en boca todo esto del coronavirus, por ejemplo, nosotros ocupamos muy buenas defensas para protegernos de un virus, de una bacteria. En nuestro sistema de defensas puede haber un error.
Entonces podemos tener jugadores que se vienen y nos meten un autogol. Piensen ustedes, los de Cartago hoy están muy felices porque por dicha clasificaron ahí a las semifinales. Sería como que en el último minuto venga un jugador y meta un autogol. Ahí perdamos el partido. Estas defensas que se equivocan, que nos inflaman la tiroides, pueden agarrar para los dos lados. Inflamar tanto que la acelera, la activa, inclusive puede hacer que crezca de tamaño, entonces que pueda haber bocio. Ahora vamos a hablar un poquito tal vez de esto del bocio. Entonces defensas vinieron, inflamaron, activaron la tiroides, la estimularon y se produjo más hormonas. O defensas que equivocadamente, en vez de ir a atacar ese virus, esa bacteria, la inflaman y la van como secando. Eso tiene un nombre, se llama tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis inflamación, y Hashimoto, un señor japonés que la describió. Entonces, esta inflamación lo que hace es como que se seque la tiroides, deje de producir hormona y entonces ahí nos falle. Creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, estas enfermedades de las defensas afectan más a mujeres, a gente joven, por lo general, gente en edad fértil. Entonces, bueno, son situaciones que pueden afectar el trabajo de nuestra glándula, ¿verdad? Nuestra glándula tiroidea. Ahora, estas enfermedades generalmente tienen alguna edad en la que es más común que se comiencen a presentar o que se comiencen a manifestar. Sí, casi siempre y por lo general nosotros hablamos del desarrollo como un momento en la vida del hombre o de la mujer sobre todo, donde empiezan a haber problemas con la tiroides. En el desarrollo, ¿por qué? Porque empiezan a subir los niveles de estrógenos que se conectan mucho con estas enfermedades autoinmunes, estas enfermedades de las defensas. Y eso entiende uno entonces por qué en el embarazo, en el posparto, en la menopausia, también vemos esos cambios. Entonces uno, como para pensar un poquitillo, es cuando hay cambios hormonales grandes. Desarrollo, embarazo, posparto, menopausia. Pero también los niños, inclusive en los recién nacidos, una de las pruebas que se hace, la prueba del talón, eso involucra revisar cómo nació el bebé con su función tiroidea, si está alterado o no. Entonces vemos que a lo largo de la vida, también en el adulto mayor, podríamos encontrar enfermedades tiroideas. O sea que para responder puntualmente, en cualquier momento de la vida puede suceder, pero es más frecuente que padezcan de este tipo de condiciones las mujeres en edad fértil. Muy bien. Bueno, vamos hablando primero del hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces dijimos que es esta hormona que está aceleradísima, ¿verdad? Y que uno, contrariamente a lo que usted acaba de explicar, podría pensar, bueno, pues es que si la hormona produce mucho, entonces voy a estar muy bien. Y usted nos decía que no necesariamente, o que de hecho no. Sí. Porque uno podría pensar, tal vez alguien se acuesta y dice, ojalá que me dé hipertiroidismo porque va a perder peso. Tal vez alguien podría pensar y dice, qué bueno, yo quiero que me dé eso para ponerme flaco. Pues el problema del hipertiroidismo es sí, usted puede perder peso, pero es una pérdida de peso que se da a costa de músculo, a costa de hueso. Entonces perdemos ahí como cierta potencia, cierta fuerza y ahí podemos tener problemas. Además, hablábamos ahora que da mucho insomnio. Eso es como andar uno siempre acelerado. ¿Cómo se ve eso físicamente? Con temblorina en las manos, con palpitaciones, con sudoración, la piel caliente. Y esto del insomnio, vieran que sí es muy importante porque como la gente duerme tan mal y está débil muscularmente, sí la pasa mal. O sea, tiene menos fuerza, su desempeño físico, inclusive mental, no es el más eficiente, les cuesta mucho concentrarse. Es curioso porque cuando nosotros estamos en cita, es un paciente que le cuesta mucho ponerle atención a uno, como que va a 1000 por hora y pregunta. Se parece a mí hablando. Entonces le da y cuesta a veces como entablar una conversación porque la persona anda siempre acelerada. Entonces no tiene el mejor rendimiento. Ajá. Doctor, ¿y qué pasa, digamos, cuando tenemos esta condición? Eso genera síntomas parecidos, por ejemplo, a un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, ahora que lo acaba de mencionar usted. Sí, claro. Y verás cómo nos está pasando en estos días. Yo creo que no es un secreto que la gente anda más tensa, más ansiosa, más estresada. Entonces, muchos de los síntomas uno podría decir, puña, seguro es por el estrés de todo esto que está sucediendo, no salgo de la casa, pero se puede parecer muchísimo a un ataque de ansiedad. Por ejemplo, ¿qué tiene un ataque de ansiedad? Palpitaciones, taquicardia. Eso lo puede dar el hipertiroidismo. Ese temblor, esa sensación de intranquilidad también física, donde uno mueve los brazos, la respiración más rápida, sudoración, esto que hablamos ahora como esa poca capacidad de concentrarse, inclusive a veces la gente lo que siente es como una muerte inminente. Eso se parece mucho a un ataque de pánico. Tal vez la diferencia es que el ataque de pánico por lo general es algo temporal. O sea, hay como algo que lo despertó, se da el ataque de pánico y la persona en el momento en que se empieza a calmar, baja. Lo difícil del hipertiroidismo es que esto es constante. Entonces casi que todo el día está en eso. La persona pasa acelerada, pasa inquieta siempre, intranquila. Entonces sí, es muy pesado para una persona porque es todo el día en eso, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo se puede diferenciar una cosa de la otra? Digamos, un ataque de pánico real de algo que tiene que ver con el hipertiroidismo. Sí, de los otros síntomas nos van a ayudar mucho, nos iríamos mucho al cuello. O sea, si la persona está pensando, ¿seré yo una persona que tiene hipertiroidismo? Bueno, revisar si hay bocio, eso nos va a ayudar definitivamente.
los síntomas oculares, los síntomas de los ojos pueden ayudar mucho porque en el hipertiroidismo, cuando hay exceso de hormona, los ojitos, si hay una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, pueden saltarse un poco. Son unos ojos saltones que se pueden poner rojos o inflamados. Entonces, tal vez si ya uno le suma a los síntomas estos cambios oculares o ese bocio, también puede ayudarnos a dar una luz. Lo otro es que en un ataque de pánico, una vez que pasó, no debería quedar taquicardia. O sea, ya no debería haber una frecuencia cardíaca rápida. En cambio, en la gente con hipertiroidismo eso es constante. Pasan todo el día con la frecuencia del corazón acelerada. Lo de la pérdida de peso, no debería haber una pérdida de peso significativa ni una sudoración de todo el día. La debilidad muscular. O sea, sería como buscar los otros síntomas que pueden acompañar. Y también una clave es la historia familiar. Si ya uno sabe que la mamá tuvo problemas de tiroides, que una prima, que una hermana tuvo problemas de tiroides, pues todo eso también se relaciona y le impacta a la persona o le da más riesgo de tener un problema tiroideo. ¿Qué tanto juega el papel hereditario en esto? Muchísimo, muchísimo. Y es que nosotros vemos muchas hermanas, vemos gemelas a veces si nos toca, o la mamá y la hija. Es muy fuerte la parte familiar, sobre todo en el lado femenino. No quiere decir que un hombre no, pero sobre todo vemos eso, que primas, tías, hermanas, la mamá, hay un rol. Y esto sí, es como una condición genética que uno puede heredar, pero que ocupa también algo del ambiente para que se active. Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, es que vemos casos familiares también. Muy bien, bueno, vamos al otro extremo, al hipo. Recuérdenos qué era. Si en el hipotiroidismo, entonces vamos a todo lo contrario. Es una persona que por lo general está lenta, duerme y duerme. Ahora, tal vez que estemos un poquito más de tiempo, gente que duerme 9, 10, 11 horas y no se siente recuperada, no siente que ha tenido un adecuado descanso. Lo otro es que puede verse hinchada, entonces tal vez sentirá en las piernas que retiene líquido, o lo otro es que la piel se le pone muy seca, viene caída de cabello, o las uñas quebradizas también. Pueden haber cambios inclusive en nuestra composición corporal, la lengua puede crecer. Es una persona que va a andar como más despacio. Y eso a veces es difícil diferenciarlo de la depresión, porque alguien dirá, bueno, es que está apachurrado por todo lo que está pasando, porque el virus está volviéndonos a todos ahí como a sentirnos tristes, pero puede ser que lo que esté escondido ahí es un hipotiroidismo y por eso la persona tenga esos síntomas. O sea que tal vez el hipotiroidismo se podría parecer más un cuadro de depresión y en el adulto mayor nos pasa, a veces se confunde y todo el mundo dice, no, es que este señor como está encerradito, no está triste y no quiere hablar con la familia, pero bueno, cuidado, puede haber ahí alguna condición tiroidea de fondo que estemos pasando por alto, ¿verdad? Doctor, ¿y por qué un problema de funcionamiento de la tiroides genera esta profunda tristeza? Porque probablemente a nivel de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, no se da de la mejor manera la transmisión de los impulsos nerviosos. Nosotros tenemos neurotransmisores, tenemos químicos en nuestro cerebro que también probablemente empiezan ya a fallar en su función. Entonces, esa persona va a andar así, como de pilas bajas. Y como hablamos ahora, que la hormona tiroidea tiene que ver con todo, también en el corazón podemos tener, entonces, hay algunos efectos, la presión puede andar más alta. Entonces, como es algo que afecta todo el cuerpo, la energía no da. O sea, si uno pudiera describirlo en una palabra, es como una falta de energía total. Y entonces eso hace que la persona no rinda igual y muchas veces es frustrante, porque entonces, aunque descanse, aunque duerma bien, no siente que tiene un buen rendimiento en el trabajo. Inclusive, sí tendría que decir uno, y sobre todo en niños y en recién nacidos, la función o la hormona tiroidea es muy importante para un adecuado desarrollo cerebral. Entonces, inclusive ahí uno se da cuenta lo importante que es esta hormona para que el cerebro trabaje bien. Y si la tenemos baja es donde podemos encontrar mucho cambio, ¿verdad? Al igual que en el caso del hiper, en el caso del hipotiroidismo, también para diferenciar, digamos, esta situación de un cuadro de depresión, por ejemplo, ¿se van a qué? A la historia clínica. Sí, va a importar mucho, como que si hay antecedentes, inclusive a veces pasa que era ya una persona que tenía tratamiento y lo dejó botado. Y entonces algo tan importante como eso, o que estaba operado y por alguna razón dejó el tratamiento, no se lo estaba tomando bien. Entonces eso de la historia es súper importante. Y al final, sí, muchas veces, y eso lo hacen mucho los psiquiatras cuando tienen un caso como esto, es medir el examen de sangre. Tenemos la gran ventaja, cosa difícil en depresión. En depresión usted no tiene un examen de sangre que le diga, esta persona está deprimida, está en 10 la depresión. No, eso es más complicado y ahí sí los psiquiatras tienen un trabajo más complicado todavía. Pero en el caso de nosotros, de los endocrinólogos, podemos medir el examen de sangre y si la hormona está baja, entonces ya podemos saber que esa era la razón de por qué las cosas estaban fallando. O sea que el mensaje más importante, si les suena algo de esto parecido en sus casos,
y sí sería prudente hacerse un examen de sangre y ojalá que algún personero de salud lo pueda atender para ver si es un problema tiroideo. Y en el examen de sangre, ¿uno que tiene que pedir, digamos? ¿Cuál es la prueba o cuál es la indicación para saber cómo anda su tiroides? El primer paso es hacer uno que se llama TSH. Esa es la hormona que estimula la tiroides. Ese es el nombre en inglés, TSH. Entonces ese examen es el que es como un termostato. Y el enredo que se le hace muchas veces a la gente es que si sale alto ese examen es hipotiroidismo. Y si sale bajo ese examen, por lo general es hipertiroidismo. Entonces es muy enredado porque como la gente lo ve alto el número, dice, yo estoy súper acelerado y tengo el hipertiroidismo. Pero no, esa hormona se produce en nuestro cerebro y de ahí viaja a la tiroides. Aquí hay, vea, yo me traje una tiroides. Entonces nosotros tenemos en nuestro cerebro una glándula que se llama pituitaria, o la hipófisis es el otro nombre. Ahí se produce esa TSH que podemos medir en sangre. Entonces esa TSH viaja desde nuestra hipófisis y llega a la glándula tiroidea. En la glándula tiroidea estimula como las células que están ahí y se produce la hormona, que ahí va el otro que uno mide. Aquí se produce algo que se llama T4 y T3. Esa T4 y esa T3 también las podemos medir en sangre y ahí sí, si la T4 está muy baja, es hipotiroidismo. Si la T4 que se produce aquí está muy alta, es hipertiroidismo. Ahí sí coincide ya con lo que uno pensaría, ¿verdad? Que si hay mucha hormona es un problema de exceso, si hay poca hormona es un problema de hipotiroidismo. Entonces son las tres cosas que medimos: TSH, que viene del cerebro, T3 y T4 que se producen aquí. Y ya con esos exámenes nosotros podemos tener una noción muy clara de qué es lo que está fallando en la glándula. Doctor, la gente tiene la idea de que, y usted lo mencionó anteriormente también, que un aumento de peso o una disminución de peso son indicativos de que hay algo que está fallando con mi tiroides. ¿Esto ciertamente es así? Sí, sí impacta. A veces tal vez se le pone más culpa de la cuenta a la tiroides, pero sí puede haber un incremento de peso con el hipotiroidismo que ronda aproximadamente los 4 o 5 kilogramos y no es tanto de gordura, de grasa, de la que uno está acostumbrado a escuchar, sino mucho de hinchazón. Se retiene mucho líquido, entonces la gente en las piernas, en los brazos, en la misma cara, ahora les decía que hasta la lengua, por ejemplo, se puede hinchar un poquitito. Como hay una retención de líquido, la persona pesa más, que por dicha es un peso que se corrige o que disminuye con el tratamiento. Pero uno no puede decir si 10, 15, 20, 30 kilos son culpa de la tiroides, por lo general no. Lo otro que sí pasa es que si usted tiene hipotiroidismo, tal vez hace un esfuerzo muy grande por bajar de peso y le cuesta más, eso sí. O sea, que usted dice, qué raro, yo hago ejercicio, yo me cuido con la alimentación y no pierdo peso. Sí es cierto que un hipotiroidismo puede ser como una barrera para que la persona pierda peso. Y en el caso del hipertiroidismo ahí sí es más drástico, la gente puede perder pero cualquier cantidad de peso, 5, 10, 15, 20 kilos. Y ahí lo que nos asusta mucho es que no solo es grasa lo que se pierde, es músculo, es hueso. Entonces no es que uno dice, uy, qué dicha, perdí peso y claro, qué salvada, ¿verdad? Yo quiero esa enfermedad que me da a mí. O a veces lo que vemos, hay gente que toma la pastilla para tener un exceso de hormona y perder peso. No, Dios guarde, porque vamos a tener las palpitaciones, los temblores. Pero entonces sí es una pérdida de peso que el paciente por lo general se le dice a uno, es que me chupé, o sea, me siento seco. Y es por eso, porque perdió masa muscular, masa de hueso. Entonces es una pérdida de peso no saludable. Y esa pérdida de peso es acelerada, digamos, en muy poquito tiempo. Sí. Sobre todo va a depender mucho de cuándo consulte la persona. Si nos dejamos mucho tiempo, sí puede ser algo tan severo que ponga en riesgo nuestra vida. O sea, si pasan meses, a veces, lamentablemente, todavía sucede años de no consultar, pues sí se convierte en una emergencia porque ya la pérdida de peso llega a ser masiva. La otra cosa que quería preguntarle es si realmente los problemas tiroideos generan complicaciones a la hora de dormir, con el sueño. ¿Esas personas tienen alteraciones del sueño? Sí, totalmente. Y la que más vemos en el hipertiroidismo es el insomnio. Entonces la gente sufre mucho porque no se puede como desconectar. Yo creo que uno de los placeres de poder llegar y dormir bien es que uno se desconecta. Ahora que todo es tan complicado, ¿verdad? Y uno está tan cargado mentalmente, pues al acostarse por lo menos uno hace un reposo y ya se desconecta. La gente con hipertiroidismo eso le cuesta demasiado. Entonces se acostará en la cama, pero no duerme y no cae dormido. Y entonces pasa 1, 2, 3, 4 horas y no logra dormir o se levanta durante la noche. Y es una de las cosas que más impacta en calidad de vida, porque el dormir es algo tan importante, y estoy seguro que ustedes lo han hablado aquí en el programa, claro, que una salud del sueño es muy, muy importante para tener un buen desarrollo en el día a día. Y esta gente sufre mucho por eso, porque tiene insomnio. Y con el hipotiroidismo, más bien es lo contrario. Tal vez no les hace tanto daño, pero duermen 8, 9, 10 horas y no sienten que descansan. Entonces es un sueño no reparador. Entonces también ahí hay problemas, pueden roncar, pueden tener el problema de apnea del sueño porque se inflaman los tejidos internos de la respiración mientras uno duerme, entonces también les afectan el sueño. Sí, dice Yorleni Carranza, que nos escribió al Facebook, doctor, que ella fue operada de la tiroides, me la quitaron del todo, ¿qué complicaciones me puede producir más adelante?
Aprovecho la pregunta de Yorleni para que nos cuente un poquito en qué casos se quita, porque yo sé que también se quita una parte, ¿verdad? Sí. No necesariamente sí. tiene que retirar toda la hormona como tal. Exactamente. Tenemos a la glándula. Aquí me traje otra. Son varias tiroides que traje yo. Por ejemplo, aquí esto que parece como un frijol rojo es un nodulito tiroideo. Entonces puede pasar, por ejemplo, que esto fuera chiquitito, mide 1.5 centímetros, que una de las decisiones sea quitar solo esta mitad. Usted ahora lo explicaba muy bonito al inicio, sí parece una mariposa esto. Aquí tenemos el centro y las dos alas. Entonces puede ser que si el nódulo estaba solo de este lado, el cirujano decía, voy a quitar esta parte. Y esta queda todavía en nuestro cuello. Entonces sí es muy importante y tal vez si la persona puede saber, en el caso de Yorleni es como, número uno, saber si le quitaron o no le quitaron toda la tiroides. Porque puede ser que con solo la mitad a uno le alcance, eso pasa mucho. Si se me la quitaron del todo. Se la quitaron del todo. Entonces, en el caso de ella, si se la quitaron todas, sí no tiene. Hay gente que lo que le quitan es la mitad y esta mitad puede asumir la función, a veces hay que ayudarle un poquitito. Pero si definitivamente se quita toda la glándula, sí va a ser necesario dar tratamiento en forma de pastilla. La hormona nosotros la damos como un medicamento y entonces así lo que hacemos es reponer la hormona que no se está produciendo. ¿Consecuencias por la cirugía a largo plazo? No. Por lo general, si se mantiene en control y en regla una vez, 2 veces al año con examen de sangre, va a ser suficiente para que sepamos que está bien controlada y hacer los ajustes necesarios. Pero si se deja el tratamiento, sí puede entrar en un hipotiroidismo. Las consecuencias tal vez de la cirugía son más bien como inmediatas o rápidas. Cuando alguien se opera de la tiroides, lo primero que hace el cirujano al día siguiente es preguntarle cómo está, como cualquier otra persona, pero quiere que le conteste, que le hable. Por ejemplo, usted, Randall, usted trabaja en periodismo. Entonces usted viene y le opera en la tiroides, lo que más le va a preocupar es que no le afecte la voz. Claro. ¿Y por qué puede afectar la voz? Porque, volviendo aquí un poquitillo a la parte de la tiroides, nosotros tenemos un nervio que es como un cablecito que anda aquí dando la vuelta. Se llama el nervio laringio recurrente. Entonces, ese nervio laringio recurrente que está por acá es el encargado de movernos las cuerdas vocales. Entonces, sí, verdaderamente nuestros cirujanos son muy buenos o tienen que ser muy buenos porque para poder quitar esto sin dañar el nervio hay que tener su destreza y si se lastimara o se dañara ese nervio sí puede afectar la voz. Entonces a Yorleni lo primero que habría que ver es si en algún momento tuvo problemas ahí con la voz. Lo segundo es que detrás de esta glandulita tenemos otras que se llaman paratiroides, que para enredar las cosas no tiene nada que ver con la tiroides, solo que está a la par. Eso es como que sean los ojos y la nariz. Nada tiene que ver, tal vez unos sirven para ver y otros sirven para oler. Pero le pusieron un nombre confuso. Sí, ¿verdad? Para que nos enredemos. Porque esas paratiroides en lo que se meten es en el calcio. Entonces, el pleito, cuando se opera la tiroides y se vienen las paratiroides, es que se baja un montón el calcio. Entonces, gente que ha sido operada de la tiroides puede tener contracciones involuntarias, como la garrotera que le daba al Chavo del 8, que se contrae totalmente los músculos, tienen ahí como crisis de dolor en los brazos o calambres, hormigueos, y tienen que tomar calcio para toda su vida. Y el pleito con el calcio es que es una pastilla por lo general muy grande, tienen que tomarse muchas al día. Entonces son las dos complicaciones inmediatas, problemas de las cuerdas vocales y problemas de que se baje el calcio repentinamente y haya que reponerlo en forma de pastilla. Doctor, aparte digamos, del tratamiento con el medicamento, a una persona que le hayan quitado por completo la tiroides o una parte de ella, también tiene que llevar, digamos, otros cambios en el estilo de vida, algo que tenga que ver con la alimentación, con el ejercicio o no, con la pastilla es suficiente. Sí, la pastilla nos resuelve la mayoría de cosas porque ya nos lleva al nivel a lo normal. Pero sí es cierto que tal vez es una persona que uno le va a exigir como ser muy cuidadosa con eso del tratamiento, porque en el momento en el que afloje o que llegue otra vez al hipotiroidismo, sí puede tener como más problemas en su calidad de vida, en su metabolismo. Entonces sí, tal vez es una persona que uno tiene que tenerla más de cerca, midiendo el examen para ver que esté bien. Pueden tener un mayor riesgo tal vez de sobrepeso, obesidad o de andar como más cansados, más lentos, pero va a depender si no se está tomando bien el tratamiento. Si se está tomando bien el tratamiento, no debería tener como una consecuencia severa y debería cuidarse como cualquier otra persona, pero no es que va a tener un impacto más severo en tender a la obesidad o tender a ganar grasa más fácilmente, siempre y cuando esté bien tratada. El tratamiento es de por vida. Sí, por ejemplo en el caso de Yorleni, que la cirugía, por ejemplo, fue completa, sí, no se suele dejar nunca. Sí, a veces lo que hay que hacer es bajar la dosis conforme ganamos años o en algunas ocasiones subirla, por ejemplo en el embarazo. Entonces sí es cambiante la dosis, pero por lo general es permanente. Muy bien. Jocelyn Barrios dice, yo tengo un nódulo en la tiroides y está de un tamaño que es bastante visible, dice que es grande. ¿Eso puede afectar mi metabolismo? Pregunta. Sí, ahí ya nos meteríamos en otro problema y vuelvo yo y saco otra. Vea qué montón de ejemplos de tiroides. Ejemplos. Entonces, esta es como la glándula convencional
Y aquí al lado podemos ver ahí, doctor, para que la cámara las pueda captar. Ahí. Perfecto, ahí están. Si logran ver la que tengo en la mano del anillo, en la mano de casado, ahí tenemos una que es un poquitito más gruesa. Está como más rechonchita, ¿verdad? Como más, sí, es diferente. Más voluptuosa. Pues esta glándula lo que tiene es bocio, que es lo que nos pregunta Jocelyn. Todo crecimiento en la glándula tiroidea se llama bocio. Entonces un bocio es cuando la tiroides creció de tamaño. Pero ahí lo que estaríamos hablando es más de un problema de función, de forma, de qué tan grande o no es la glándula. Pero un problema de forma, como el bocio, puede darnos hipotiroidismo o puede darnos hipertiroidismo. Entonces, sabiendo que la glándula está grande, el paso que sigue es medir el examen de sangre. Porque a Jocelyn lo que hay que responderle es si al crecer la glándula está produciendo más hormona o no. Si está produciendo más hormona, sí, nos va a meter en problemas. Nos va a dar todo lo que hemos estado hablando, insomnio, pérdida de peso, sudoración. Entonces, si hubiera ese problema, pues sí hay que dar tratamiento. Y lo hemos hablado tal vez en algún momento, que lo que se hace es como ponerle un freno a ese exceso de hormona que está generando el bocio. O en algunos casos, sí tendríamos a veces que operarla o darle tratamiento con yodo como para reducir el efecto hormonal de tener este exceso y deshacernos de la tiroides. El yodo lo que hace es como quemarla, la glándula, y la cirugía sí del todo la elimina, ¿verdad? Ahora, quiero saber si existe la posibilidad de que una glándula como esta, que está con su forma alterada de la normalidad, digamos, puede funcionar bien. Sí, totalmente. Por eso hablábamos que entonces hay dos tipos de problemas de tiroides, los de forma y los de función. Hay mucha gente que tiene un bocio que trabaja bien. El máximo ejemplo, que ya por dicha no lo vimos tanto, es cuando había deficiencia de yodo. Y en países todavía eso se ve. Entonces, cuando hay deficiencia de yodo, la glándula tiene que crecer de tamaño para hacer el mismo efecto. O sea, crece de tamaño como para suplir la carencia de yodo que hay y sigue produciendo el mismo nivel de hormona. Entonces, eso puede ser un bocio, se llama eutiroideo, o sea, que trabaja normal. Entonces, eso puede ser que creció la tiroides y trabaja bien. O nos pasa mucho con el adulto mayor también, que pueden tener bocios multinodulares, que es los que tienen muchos nodulitos, crece de tamaño, pero trabaja bien. Y tal vez el problema que da el bocio, cuando crece de tamaño, es que puede estripar algunas estructuras del cuello. El tubo que nos permite respirar, que se llama la tráquea, o el tubo que nos permite comer, que se llama el esófago. Entonces, a veces uno de los síntomas ya no va a ser ni el insomnio, ni el cansancio, ni las palpitaciones, no porque la glándula trabaja bien, pero como creció de tamaño, estripa, y entonces ya uno no puede comer las cosas secas. No puede comerse, no sé, el arroz, la carne mechada, el queque seco. No le pasa si no es que toma bastante líquido, porque ahí está la tiroides estripando. Por lo general, esos bocios se ven. O sea, la persona se pone frente al espejo, traga, y ahí ve donde se desplaza la tiroides, y cuando es significativamente grande, porque todavía vemos mucho bocio en nuestro país, se ve cómo se desplaza, y eso es lo que puede presionar a la hora de comer o respirar. Muy bien. Hay una televidente que fue operada de cáncer de tiroides y que tiene una pregunta en video. Vamos a verla. Bueno, vamos hablando primero. Buenos días, doctor. Buenos días para los dos. Mi consulta es, a mí me operaron hace 6 años de un cáncer de tiroides y me pusieron yodo radioactivo. Y la que me atiende a mí es la doctora Ulati. Pero con esto del coronavirus no he podido ir a la cita. Entonces, a mí lo que me da mucha depresión, me da mucho sudo demasiado, y después que me operaron yo era una mujer hiperactiva y ahora después de ser liebre ahora soy tortuga. Entonces yo lo que quisiera saber es que a qué viene ese cambio de metabolismo que a uno le da después que lo operan de la tiroides. ¿A qué viene eso? Gracias, Dios le bendiga y pasen buen día. Gracias a usted por la pregunta porque está muy interesante. Sí, ¿verdad? Yo creo que resume un poquitito tal vez de lo que hemos hablado. Y sí es muy, muy importante, número uno, que va a ser trascendental saber cómo andan los niveles. Porque sí es cierto que si después de operar a la persona no estamos llegando a la dosis que uno requiere, puede haber un hipotiroidismo. Entonces esta depresión, esto es andar lento, esto que decía ella, como una tortuga, ¿verdad? Que tal vez se siente como más trabada, sí puede ser una señal de que haya que ajustar la dosis. Entonces, número uno, revisar si los niveles están bien, y para eso tenemos el examen. Una queja que de vez en cuando nos dan los pacientes es que nunca se vuelven a sentir igual a como antes de operarse. Y uno tiene que creer, y si el paciente le dice esas cosas, uno les tiene que creer, y uno lo que tiene que saber es que uno repone la hormona, porque la pastilla da la hormona tiroidea, y uno trata de llegar a un nivel normal, pero algo tienen en especial las glándulas naturales, los órganos naturales, que son más capaces tal vez de lo que uno puede reponer en forma de un medicamento. Entonces, a la mayoría de pacientes les va muy bien con el tratamiento, pero sí no deja de haber un grupo que dice que nunca se volvió a sentir igual.
Y el tercer punto que yo le diría a ella es que muchas veces tratamos tal vez de achacarle todo a la tiroides, pero a veces la cirugía coincide con que se acercaba la menopausia, ya se dio el proceso de menopausia y eran otras razones para sentirse cansado. Tal vez la caída de otras hormonas, como por ejemplo los estrógenos, o puede haber un cuadro de un trastorno depresivo que tal vez estaba ahí medio dormido, se hizo todo esto de la cirugía de tiroides y sale un poquitito más a la luz porque ya ahora nos concentramos más en ver esos síntomas. Entonces, en pasos, lo que uno le diría es que primero es ver que el nivel de sangre esté normal. Y lo segundo es revisar si hay otros síntomas agregados como para pensar que puede haber un cuadro depresivo o algo agregado que se tenga que tratar por aparte. Porque no todo se va a curar con la pastilla de la hormona tiroidea, sino que hay que revisar si hay algo adicional que también requiera un tratamiento adicional, ya no solo la pastilla de la tiroides. Doctor, ¿cada cuánto hay que revisar si la dosis que le dieron inicialmente al paciente es la correcta o hay que ajustarla? Sí, al principio por lo general nosotros tratamos en la cercanía de 2, 3 meses, cuando se empieza el tratamiento de revisar, ahí es más rápido, 2, 3 meses. Si ya llegamos como a un nivel estable donde estamos tranquilos, cada 6 meses o hasta cada año, dependiendo del caso, puede ser tan estable como eso. Pero sí tenemos gente que es muy cambiante y eso va a depender mucho, tal vez ahora podemos hablar de cómo se toma la pastilla. Porque si uno hace mucho cambio en cómo toma la pastilla, sí puede ser que necesite como estar más encima porque este medicamento es como muy susceptible a lo que hacemos nosotros en el día a día. Ahí sí me permite... Abordémoslo de una vez. Sí. Yo traje como para ejemplificar. Ahí sí voy a poner a trabajar a los camarógrafos yo, porque esto es bien chiquitito. Entonces, ¿usted necesita señalarlas? O porque si no yo se las puedo sostener. Bueno, y perfecto. Tal vez usted explica. ¿Usted ha visto que los pacientes dicen, la pastillita blanca que me tomo yo, todas son blancas, ajá, ¿verdad? Entonces hay que tenerle ahí el nombre. Entonces Randall en la mano lo que tiene son 2 medicamentos. Entonces esos 2 medicamentos los traje yo para que ustedes vean la diferencia de tamaño. Ajá. Ahí el que logra adivinar, vamos a preguntarle a Randall, ¿cuál es la de la tiroides? ¿La grande o la chiquitita? Ay, doctor, creo que la pequeñita. Un 100, ¿ves? Un 100, Randall. Exactamente. Entonces yo lo traje para que ustedes vean la diferencia del tamaño. La blanca, que tiene Randall redondita, pequeñita, es la pastilla de la tiroides, se llama Eutirox. En Costa Rica solo hay una, que es la levotiroxina, es la que usa la caja, la que se consigue de forma privada. Entonces, esa es la hormona tiroidea. A la par hay una pastilla de metformina, que trae 1000 miligramos. Entonces, eso es para el azúcar y se usa un montón también. Yo lo traje para que ustedes vean la diferencia y cómo es de importante tomarse bien esta pastilla porque es extremadamente pequeña. Claro. Entonces, para que el cuerpo la absorba bien, sí tenemos que tomarla muy adecuadamente. ¿Qué es tomarla muy adecuadamente? Es que tiene que ser en ayunas, tiene que ser solo con agua, tiene que ser sin otras pastillas. O sea, si usted tuviera esas 2, no se las puede tomar juntas. Esta no, es así en ayunas. Si la persona toma, por ejemplo, pastilla para la presión, no puede ir con la tiroides. Esta va a ir de primera y se tiene que esperar media hora para tomar otro medicamento, para comer el desayuno. Entonces, muy, muy, muy importante. Son 4 reglas que nosotros damos. Repitámoslas, que tiene que ser en ayunas, solo con agua, sin otros medicamentos y esperar media hora para comer o para tomar otra pastilla. Y otra regla ahí que ponemos adicional es que muchas veces la gente tiene las pastillas así guardadas en cajitas. Las saca del paquetito y las guarda todas juntas y ¡fum!, se las toma en la mañana. La de la tiroides no se puede sacar de la laminita que viene de metal porque pierde ahí protección. El sol, la humedad, el calor nos puede dar problemas y ahí entonces sí ya no se va a absorber bien el medicamento. Y es lo que le decía a gente que tal vez dice, qué raro, yo me hago el examen cada 2, 3 meses, siempre me sale alterado. Puede ser por cómo nos estemos tomando el medicamento. Qué importante eso. Por ejemplo, la gente que acostumbra a pasar las pastillitas a un pastillero, ¿eso también puede afectarlo? Puede darnos problemas. Una recomendación que le damos, porque sí es cierto, es algo muy útil para llevar el orden, es que la saquen, pero dentro de la laminita. O sea, como que siga estando protegida con ese paquetito que para algo es como doble de aluminio para proteger contra el sol, para proteger contra la humedad. Inclusive no se puede poner en la ventana tal vez o cerca ahí del microondas o de la cocina donde hay mucho cambio de temperatura, mejor que no. ¿Por qué no se puede tomar con otra cosa que no sea agua? Porque es bien egoísta esa pastilla. Ella se absorbe al final de nuestro intestino delgado. El lugar se llama ileum, es como al final del intestino delgado. Entonces ella tiene que llegar ahí solita para poder entrar y ya llegar a la circulación. Digamos que si le metiéramos la competencia a esta grandota que está por aquí, como que imagínese un furgón ahí, como cuando uno quiere volar uno y viene un furgón y lo estripa para el otro lado, un bus y ya no puede pasar uno. Entonces viene esta pastilla, se le atraviesa y ya no pudo entrar la levotiroxina, entonces no se absorbió bien. Ella necesita vía libre, digamos, más que la carretera esté solita para ella. Para ella, para poder entrar, exactamente. Bueno, está muy interesante. Entonces tampoco se puede
insistimos en eso, mezclar con otras pastillas, con otros tratamientos. Y es tan común, Randall, es tan común porque... Sí, claro, porque la gente de una vez, por practicidad, creo yo. O hay un pleito grande porque a veces hay 2 pastillas que son en ayunas. Ahí nosotros peleamos, no sé, con los gastroenterólogos, por ejemplo, que muchas para la acidez o la agrura se toman en ayunas también. Entonces nosotros decimos primero la de la tiroides. Primero esa, a la media hora tal vez sí se puede tomar ya la de la acidez, la de la agrura, que también es en ayunas, y después ya... ver si, dependiendo de la recomendación del gastroenterólogo, cuánto tiene que esperar para poder comer. Pero sí, la prioridad para nosotros la tiene la pastilla de la tiroides para que se absorba bien. Inclusive la televidente que nos mandaba el video, bueno, revisar si está con una buena técnica de tomar el tratamiento. Listo. Catherine Saborío, me diagnosticaron hipertiroidismo hace 7 meses, estoy con tratamiento, estoy menos acelerada, sí me dan muchas palpitaciones, mucho insomnio, sudoración y todo se me olvida. Es cierto que con el tiempo se vuelve... más bien cambia de lado, se convierte en hipotiroidismo, según me dijo mi médico. Sí, buenísima esa pregunta, porque entonces nos lleva al tema de que si uno puede tener las 2 cosas, en algún momento hipertiroidismo, en algún momento hipotiroidismo. La respuesta es que sí, que tiene razón el médico, tal vez que le dio ese mensaje. Puede ser por 2 razones. Una es que la inflamación al principio es como un huracán, llega y destruye. Imaginémonos un montón de árboles, no sé, de mandarinas. Entonces hay un montón de árboles de mandarinas, entonces vino una tormenta y regó todas las mandarinas que habían y salió a la circulación, salió toda esa hormona y se regó en la sangre. Entonces va a haber un fenómeno al principio de hipertiroidismo, exceso de hormona. Pero cuando ya se calma la tormenta y no quedaron mandarinas, porque lo que estaba tal vez en una reserva para 3, 6 meses salió en 1 o 2 semanas, entonces puede ser que más bien pasemos a una sequía y entremos en hipotiroidismo. Esa sería una razón, que hubo una inflamación severa, se produjo mucha hormona, se gastó y después hay un tiempo en reponer otra vez como la plantación para que vuelvan a haber frutas y hormona en la sangre. Esa sería una. La otra es que cuando hay hipertiroidismo muchas veces damos tratamiento como yodo radiactivo o como la cirugía de tiroides. Y en esos 2 tratamientos sí hay una alta posibilidad de que una vez que se remueve la tiroides en la cirugía o que se quema con el yodo, la persona entre en hipotiroidismo. Entonces sí es relativamente común que la gente que estaba con hipertiroidismo después pasa una etapa de hipotiroidismo. Y el otro ejemplo es en el embarazo. Puede haber gente que haga como periodos transitorios de hipertiroidismo relacionados con el embarazo o con el parto y después más bien pueden pasar a otra etapa. Y hoy justo que estamos hablando de síntomas como de la conducta, el comportamiento, sí hay como una confusión a veces de depresión postparto, que uno dice, ay, claro, es por el bebé y son problemas tiroideos. Entonces es una etapa en particular como para estar más fino ahí, más pendiente de si hay que hacer el examen, porque la mujer en el postparto se le puede confundir una depresión con un hipotiroidismo. Y tal vez todo el mundo dice, sí, es lo del bebé, es que ya va a salir adelante, pero sí hay que reponerle la hormona, principalmente porque también es una etapa muy demandante de la vida de la mujer con la lactancia y todo eso. Entonces, pobrecita, tras de que no duerme por el bebé, tiene que darle lactancia, le duele donde va a mamar, y a eso le sumamos que tiene poca hormona tiroidea, la va a pasar mal. Es cierto, vea, hay varias preguntas en video que están haciendo fila. Perfecto. Entonces vamos a ir avanzando con ellas. Vamos a colocar la segunda. Buenos días, doctor. Mi pregunta es que hace 3 meses me viene dando como taquicardia, mucho dolor de cabeza, a veces me mareo, no siento que consigo el sueño. Mucho más tiempo atrás me daba eso, pero no ataques como así de taquicardia, como que siento palpitaciones. La doctora siempre me sigue diciendo que son ataques de ansiedad, pero sin embargo pedí que me mandaran el examen de tiroides. ¿Será que podría ser eso? Sí, qué bonita pregunta, pues parece verdad lo que mencionábamos al inicio, ¿cómo diferenciarlo? Sí, totalmente que se puede enviar el examen. Es un examen que está accesible de las 2 formas. Cualquier médico en la institución pública lo puede enviar, ¿verdad? Es algo que está disponible en la mayoría de laboratorios de la Caja, por ejemplo, o de forma privada, por dicho no tiene un costo tan extremadamente alto, que sabemos que no es un momento como para andar despilfarrando dinero, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, pero sí es como algo muy rápido. Más bien a veces nos pasa, tal vez que hacen exámenes más complejos, van y se hacen un ultrasonido, se empiezan a hacer placas, y tal vez ahí no es tanto. Con ese primer examen sí es como muy fidedigno para decir si hay un problema de hipertiroidismo, en el caso de la televidente que ha tenido palpitaciones, insomnio, que eso pueden ser síntomas del hipertiroidismo. Entonces, con solo un examen de sangre, ya más o menos nos podemos ubicar a ver si ese es el problema o no. Perfecto. El siguiente video es de una mujer que tiene hipertiroidismo. Buenos días. Mi consulta es porque tengo 33 años y tengo 4 meses de tomar tratamiento para hipertiroidismo. Pero hace más o menos como un mes me aumentó más lo que es el insomnio, la fatiga, me tiemblan más las manos y la molestia
en las piernas, como de la rodilla hacia el tobillo, y se me inflaman demasiado los tobillos. Mi consulta es como que puedo comer o tomar que sea natural, porque ya en sí el tratamiento es fuerte, me cae, digamos, lo he sentido pesado, para que me ayude. Sí. Okay. Sí, ahí inclusive ya uno es como más detective y si le vimos bien el ojito, me pareció que tenía un ojito un poquito más saltado, ¿verdad? Entonces eso es el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Es cuando hay un bocio que está grande la tiroides y suelta mucha hormona por esas defensas que hablábamos al principio. Ahí lo que corresponde, yo sé que es pesado el tratamiento, ella tiene razón en una cosa. Por lo general, en alguien que tiene un hipertiroidismo muy activo, damos como de 12 pastillas para arriba. Entonces es un montón y es muy fácil estar sentado a este lado del escritorio y decirle a alguien, tiene que tomarse 4 pastillas 3 veces al día. Y para nosotros es muy fácil decirlo, para la gente tomarla sí es cierto que puede dar un poquito de agrura, mal sabor de boca, es como amarga la pastilla. Entonces el punto número 1 es ahí como insistir en que sí es muy importante tomarse el tratamiento adecuadamente porque eso va a ayudar a controlar los niveles. Y a veces esa pastilla se llama propiltiuracil, es otra, no es esta que estábamos viendo aquí en la mano de Randall, es otra pastilla que hace todo lo contrario, más bien frena la tiroides. Entonces esa pastilla sí tiene ese pero, que tenemos que dar altas cantidades y muy repetidamente durante el día. Con lo que ella decía, que todavía siente palpitaciones, que siente inflamación, las piernas a veces como intranquilas o hinchadas, las puede sentir la persona, o la temblorina y la ansiedad, sí damos como otro tratamiento, aparte de esa pastilla que dije al principio, como para bajar la frecuencia del corazón, y eso es como un alivio para la persona. Porque es como pensar que uno está haciendo ejercicio todo el día, y es muy bonito hacer ejercicio, pero póngase 24 horas a hacer ejercicio, uno va a estar fundido, ¿verdad? Entonces así se siente esa persona, entonces ese sería un apoyo. En lo que nos preguntaba de la comida, ahí sí hay que tener tal vez como la recomendación o saber que la mayoría de gente está bien suplida del yodo, que es lo que tiene que ver con esto de la tiroides, porque viene obligatoriamente en la sal. Ya nosotros de lo que tenemos de consumo en arroz, en frijoles, en papas, en pan, en lo que tenga sal, pues ahí va a venir como el aporte de yodo. Entonces, lamentablemente no hay como un alimento que uno diga, cómase esto que le va a ayudar un montón. Sí es cansado para ella, pero para nosotros lo más importante va a ser hacer niveles y probablemente, por lo que ella nos cuenta, no está en la meta que queremos. Entonces haya que ajustar el tratamiento o inclusive pensar, si no se puede controlar con pastillas, que ya es momento para el tratamiento con yodo radiactivo, de quemar la tiroides, que probablemente sería el paso que sigue si ella no se controla con los medicamentos. Entonces, sí, más ahí que una comida es ver si ocupa un tratamiento definitivo, porque tomar tantas pastillas muchas veces es complicado, ¿verdad? Claro, lo entendemos. Vamos a la siguiente pregunta. Claro. Buenos días, Randall, buenos días, doctor. Soy paciente de esclerosis múltiple, tengo 49 años, poseo solamente un ovario, padezco muchos calores, dolor de cabeza, insomnio y la tiroides mía está desapareciendo, está en 0.2. No tomo nada para la tiroides. ¿Qué me puede aconsejar que pueda tomar para no tener que ir a consultar al médico? Gracias. ¿Qué significa eso de que la tiroides le está desapareciendo? Probablemente ya lo que se refiere es a este examen que hablábamos de la TSH, pero hay la trampa que ella nos dijo, está en 0.2. Entonces uno podría decir, sí, ya no tengo tiroides. Pero se acuerda que era como todo lo contrario. A la inversa. Que si el TSH, que es el examen que ella nos menciona, empieza a bajar, más bien puede estar hablando de hipertiroidismo. Y por eso el insomnio, el dolor de cabeza, porque tal vez no duerme bien. Entonces, lamentablemente al final nos dice, ¿qué puedo hacer para no ir donde el médico? Yo tendría que decirle que sí tiene que ir donde el médico, más con el antecedente de esclerosis múltiple, que es también una enfermedad que tiene que ver con nuestro sistema de defensas. Y se acuerdan que hablábamos que los problemas tiroideos son enfermedades por lo general autoinmunes, que tienen como cierta conexión con esto de la esclerosis múltiple porque hay defensas equivocadas. Entonces, parte del tratamiento de la esclerosis múltiple puede desencadenar problemas tiroideos. Entonces, habría que revisar qué está tomando para la esclerosis múltiple. Pero ese examen que ella nos menciona sí nos alertaría de un posible hipertiroidismo que sí hay que controlar. Entonces, ahí lo que hacemos es completar con otros 2 exámenes. Ella dijo que ya se había hecho uno que estaba en 0.2, que muy probablemente es la TSH. Entonces, medimos la T3 y la T4, las hormonas que producen la tiroides, para ver si hay que empezar tratamiento y ponerle un poquito de freno a esa tiroides que puede ser que esté trabajando más de la cuenta. Entonces sí, tal vez no le va a gustar el consejo, pero lo más importante es que sí mejor consulte al médico para que puedan revisar si tiene bocio y si hay que empezar tratamiento. Es lo pertinente además. Carla, de 28 años, tiene otra consulta. Ok. Hola, soy Carla, buenos días.
Tengo 28 años, padezco de la tiroides. Yo estoy con tratamiento, ahorita no lo estoy porque no tengo seguro. E incluso hay días que me mantengo muy cansada, no tengo ánimo de hacer nada. Y hay días que sí, hay días que también en veces amanezco de mal humor. No quiero hablar con nadie, se me cae bastante el pelo. Y me duele al comer. Cuando yo como y trago me duele. Entonces quisiera saber, quisiera preguntarle al doctor, en ese caso, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Gracias. Gracias a usted, Carla. Sí, ahí con Carla sí nos preocuparía que haya parado el tratamiento. Hablábamos con las preguntas suyas, Randall, que es una condición que la mayoría de veces no se cura, sino que lo que se hace es que se controla con los medicamentos. Entonces sí puede ser que haya vuelto al hipotiroidismo y por eso se siente tan cansada. Entonces el paso número 1 sería retomar el tratamiento, sea de forma que retome el seguro o que lo haga por su cuenta, pues sí habría que recomenzar la pastilla. Lo del dolor a tragar, por lo general no tiende a ser la tiroides, a menos que ya haya un bocio muy muy grande, más lo que se queja a la gente es que le cuesta tragar más que dolor. O sea, que lo seco no le pasa. Entonces hablamos ahora que tal vez el arroz, el queque seco, la carne mechada, el pollo, la pechuga, como que les cuesta que les pase esa comida, pero dolor no es tan característico. Ahí en todo caso lo importante es revisar a ver si hay bocios, si hay nódulos y si hay que hacer algo adicional. Pero el paso número 1 sí es retomar la pastilla, no se puede suspender. Luego suspenderla ya como al mes, a los 2 meses ya se va sintiendo el impacto de haber dejado la pastilla. Entonces sí puede que aunque haya tomado el tratamiento toda la vida, si lo dejó, vuelva a caer en hipotiroidismo. Muy bien. Doctor, vea, hay una televidente que pregunta si el café afecta el efecto de la pastilla. Sí, si se toma en el momento mismo. Ella tiene hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Puede tomar café? Yo no me metería con que tenga que tomar solo 1, 2 o 3 tazas. Eso ya será por otras recomendaciones que se lo den, siempre y cuando no lo tome cerca de la pastilla. Cerca es media hora por lo menos. Entonces no hay una prohibición con el café, pero sí que lo separe por lo menos media hora del medicamento. Perfecto. Y vamos a terminar la entrevista con la pregunta de una mamá que justamente está consultando por su hija de 5 años. Okay. Buenos días, mi consulta es, yo tengo una niña de 5 años que hace 4 años me la diagnosticaron con hipotiroidismo. Ella tiene cambios de humor muy repentinos, se le cae mucho el cabello, se come demasiado las uñas, tiene un sobrepeso importante y quisiera saber qué pasa en esto. Ella toma en ayunas 2 de levotiroxina y cada 8 horas toma media de hidrocortisona. Gracias. A usted. Okay. Bueno, es muy buena esa pregunta y con solo eso que nos dice al final probablemente no tiene un problema de una hormona, sino de por lo menos 2. Porque la levotiroxina es para reponer cuando no se produce la hormona tiroidea y la hidrocortisona es para reponer cuando no se produce otra hormona que se llama cortisol, que tiene que ver mucho en cómo reacciona el cuerpo al estrés, a una infección, a una diarrea, o sea, como algún evento físico que pone en juego nuestra respuesta o que el cuerpo tiene que esforzarse un poquitito más. Entonces tal vez esa combinación de que le faltan 2 hormonas sí puede dar un poquito de más sintomatología, como que exacerba o aumenta los síntomas que puede tener ella. Hay lo muy importante y estoy segura que está en control en el Hospital de Niños en Endocrinología por los medicamentos que me dijo, que es donde se consiguen, es ver que los niveles estén bien, que esté tomando adecuadamente el medicamento. En niños es muy difícil esto porque convencer a un chiquillo que se tome la pastilla en ayunas y que no coma rápidamente a veces cuesta. Entonces llamativamente la dosis del medicamento en niños proporcionalmente es como mayor. O sea, como que un chiquito tiene que tomar una dosis que uno diría, mira, es mayor para el tamañito que tiene, pero es por lo que hablábamos ahora de la absorción, que tal vez es más difícil garantizar que el medicamento se absorba bien, porque por ejemplo, si se está dando de mamar, a veces cuesta como separar los tiempos de la toma del medicamento y la alimentación. Entonces, sí, revisar los exámenes va a ser vital. Hay unas citas que probablemente tiene en el Hospital de Niños y revisar que entonces las dosis sí estén adecuadamente ajustadas. Un niño, como en el caso de ella, que toma tratamiento desde tan pequeñita, tendrá que seguir tomándolo el resto de su vida. Sí, vieras que se empieza tan temprano como lo que hablamos ahora, los días de nacidos, si en la prueba del tamizaje sale alterado y hay hipotiroidismo congénito, son personas que tienen control toda su vida en pediatría, hasta que cumplen 13, 14 años, y de ahí a veces llegarán donde nosotros, ya los endocrinólogos de adultos, y hasta el final de su vida, porque muchas veces es o que no se formó bien la glándula, o en la mayoría de casos sí se formó, pero no trabaja adecuadamente. Son problemas ya en la formación de la glándula, entonces nunca va a trabajar porque nunca se formó o trabaja adecuadamente. Doctor, muchas gracias. Como siempre, de verdad, aprendemos mucho con usted.
Reiterarles el número de teléfono que está apareciendo en pantalla, que es el del doctor Javier Calvo, 2560-3275. 2560-3275. Un placer verlo de nuevo. Bueno, muchas gracias a usted, Randall. Cuídense mucho y gracias a ustedes también por su participación en esta entrevista.